Buenos días a todos, Dios les bendiga. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Qué bueno verles en la casa del Señor en esta mañana. Vemos alarmados a veces, ¿verdad? Cómo se infunde el temor en el mundo a través de ciertas cosas que suceden. Hay tantas cosas que a veces se escuchan, las enfermedades que salen, algunas, ¿verdad?, que son provocadas, etcétera. Pero la palabra de Dios nos advierte, y en esta semana yo recuerdo haber escuchado a algunos de los compañeros que cuando saben que uno es cristiano, ¿verdad?, en el trabajo, cuando saben que uno es cristiano, a veces ellos pues sacan también un poco del conocimiento o de lo que ellos han escuchado. Y decía un señor, estos son tiempos que ya algunos hemos escuchado, decía. Y yo he escuchado que esto está escrito, que habrán terremotos, habrán guerras, habrán pestes, habrán epidemias, decía él, ¿verdad? Aunque esa palabra pues no está mencionada ahí, pero en las pestes, ¿verdad?, en las enfermedades, en todo lo que vemos hoy en día. Entonces, vemos que no hay un desconocimiento por muchas personas, que aunque no están en una iglesia, pero de alguna manera han escuchado la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando se advierte acerca de las cosas venideras. Y bueno, ya luego los escuchaba yo hablar, y cada uno estaba dando su conocimiento de lo que ellos habían escuchado bíblicamente, ¿verdad? Así es que otros usan frases y entonces uno interviene, ¿verdad?, y le dice, ¿sabes que eso que estás usando es una porción bíblica? La Biblia dice, ¿verdad?, con la misma vara que mides, así serás medido, porque muchas veces se usa, ¿verdad?, también en el mundo secular, diciendo, así como me haces, te van a hacer tarde o temprano, ¿verdad? Así es que yo sé que ustedes también, ¿verdad?, han escuchado muchas cosas a través de estos días, como el mundo a veces se atemoriza, se llena de ciertas temores por causa de todo lo que se escucha en las redes sociales, en las noticias, pero Dios, que es fiel, amén, nos guardará siempre en sus manos preciosas. Amén. Así es que bienvenidos en esta mañana. Quiero dar una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez, segunda vez, tercera? Todos somos de casa. Así es que, bueno, bienvenidos todos. Los noto muy serios hoy. ¿Será porque es fin de mes? Principio. ¿Será? Bueno, 2 Corintios capítulo 4, versos 5 al 10 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lea conmigo el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra que nos da esperanza, que nos da consuelo, que nos anima en momentos de angustia, de tribulación, en momentos donde nos sentimos desesperados o devastados, donde nos sentimos acongojados, pero es tu palabra que nos ayuda a perseverar y nos da la fortaleza, Señor, que buscamos o que necesitamos en los momentos de la prueba, en los momentos de la angustia.
Gracias te damos en esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos y permítenos recibir esa palabra, Señor, de ánimo, esa palabra de consuelo, esa palabra de fortalecimiento que buscamos en esta mañana. Ayúdanos a perseverar en el camino, aun cuando la lucha, Señor, se torna bastante fuerte. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos alabándote. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos tenido semanas, hemos tenido meses, quizás hemos pasado años con dificultades. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado en su vida todo tipo de circunstancias, dolor, tristezas, y dijimos que mucho del el ánimo y la depresión, ¿verdad? Trabajan juntas, ¿verdad? Uno lleva a la otra. Y es posible que hayamos pasado por situaciones de dificultades donde no veíamos, dicen, ¿verdad? En el lenguaje común, no veíamos lo duro sino lo tupido. Llover sobre mojado, ¿verdad? Todavía no salíamos de una y venía otra. Pero eso era antes, cuando no teníamos a Jesucristo, enfrentábamos las cosas de una manera diferente. Pero con Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos valor, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, ¿verdad? Sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios nos ha capacitado a través de su palabra. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito y entonces no estamos solos. Dice la palabra ahí donde empezamos leyendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo como el Señor, como el dueño de nuestra vida, como el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo se siente usted cuando llega ya sea a la escuela, al trabajo, por primera vez, ¿verdad? Y no sabe a quién recurrir, a qué hacer, a qué salón va a ir, o a qué departamento, en qué trabajo va a desempeñar? ¿Le ha pasado que cuando llega a un nuevo trabajo y por dónde comienzo y usted espera que le den instrucciones y se siente atemorizado? Siente que le hace falta dirección o alguien que lo dirija, alguien que le diga esto es lo que vas a hacer. Aun cuando usted sepa hacer el trabajo, ¿verdad? Usted llega, bueno, aquí cómo trabajan, cómo funciona. Estamos atemorizados, ¿verdad? Enfrentamos la vida muchas veces así, con temores. ¿Cómo nos irá a ir? ¿Verdad? Aquel que está a punto de casarse está con los temores de si la esposa le va a salir bien o el esposo va a ser buen esposo, ¿verdad? Si ahora en la etapa del noviazgo todo va bien, pero ya cuando, ¿verdad? Una vez de la propiedad de uno, ya las cosas cambian a la propiedad de uno. Bueno, es que la Biblia dice que pasamos a ser uno solo, ¿verdad? Y cuando estudiamos el capítulo 7 de 1 de Corintios nos damos cuenta, dice que el hombre, su cuerpo le pertenece a la mujer y el de la mujer le pertenece al hombre. Entonces, ¿verdad? Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces tenemos derechos, pero no el derecho de golpear, de maltratar, sino de amar, de cuidar, de proteger. Entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, que es el dueño de nuestras vidas. Él es el Señor. Dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir, nosotros nos convertimos en siervos, nos convertimos en servidores, ahora esclavos, pudiéramos decir, de Dios, pero con beneficios, porque, ¿verdad? Hay esclavos que no son dueños de sí mismos. Entonces dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Sabe que el verso 4 de ahí mismo, de esa escritura, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Es por esa razón que usted se encuentra con personas y les quiere hablar de Dios, les quiere hablar de la salvación y no le van a entender. O no lo van a comprender o no van a querer recibirlo. ¿Por qué? Porque están cegados. Dice que el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra alma. Aquel que quiere, si ya estás en los caminos de Dios, quiere sacarte, quiere alejarte.
Entonces, ese es el enemigo. Dice que ha cegado el entendimiento. Pero el apóstol Pablo dice, pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Jesucristo como el Señor. Y luego habla acerca de esa luz que nos resplandeció a nosotros. Vivíamos en oscuridad, ¿no es cierto? Cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos a Jesucristo, nosotros estábamos en oscuridad. No había luz en nosotros. Esa luz del Evangelio de Jesucristo. Y es cuando conocimos eso que decidimos creer, aceptar lo que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Y ahora nosotros caminamos diferente. Entonces, cuando nuestros ojos se abrieron, cuando la luz se prendió y vimos, ¿verdad?, todo el cuadro. Esto es como cuando usted entra a un lugar que nunca ha estado ahí, pero está oscuro. Y usted no sabe qué hay ahí, ¿cierto? Usted entra y entra con temor porque no sabe dónde está. Pero usted llega a su casa y vamos a decir, hubo un apagón, no hay luz, en medio de la oscuridad no hay ni luna, ¿verdad? No hay ningún resplandor en el que usted pueda guiarse y usted va a oscuras, ¿verdad? Usted abre la puerta, pero usted ya sabe más o menos qué es lo que hay en su casa, ¿cierto? Y entonces usted va esquivándola, entonces dice, camino 1, 2, 3 pasos, ¿verdad? Y está una cómoda, camino para acá y ahí está la cama y se va guiando porque usted en su mente ya sabe dónde están acomodadas ciertas cosas. Y claro, de repente se le va a olvidar que dejó ahí por el burro de planchar a lo mejor, ¿verdad? Puesto, no lo alcanzó a quitar y se va a tropezar con él, ¿verdad? Eso es andando en la oscuridad y aún conociendo, ¿verdad?, lo que tenemos. No estamos a gusto, pero cuando llega a un lugar donde nunca ha entrado, no conoce y está todo oscuro, de repente se prende la luz y entonces, ya puede usted ver todo. Así estábamos nosotros antes sin Cristo. Pero cuando dice que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, fue cuando pudimos comprender. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice que para él son locura, no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, la palabra de Dios se disciernen espiritualmente. Y usted le puede hablar, ¿verdad?, de toda la palabra a un hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no ha abierto su corazón a lo espiritual, que no ha nacido de nuevo y no la va a entender. Él son locuras. Y hay personas que han leído la Escritura y dicen, no entiendo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan ser alumbrados primeramente, nacer de nuevos. Entonces cuando Jesucristo viene y nace en el corazón de la persona, cuando entra en ese corazón, como que, no como que, sino que alumbra y ahora puede ver todo lo que antes no veía. Y entonces usted va a ver personas que a lo mejor le dijeron, jamás voy a poner un pie en la iglesia. Yo nunca voy a dejar mi religión, ¿verdad? Yo nunca voy a cambiar porque no necesito arrepentirme de nada. Todo lo que he hecho, ¿verdad?, lo he hecho sabiéndolo, ¿verdad? Y después a los años nos damos cuenta que esas personas que antes habían sido blasfemadoras, ¿verdad?, andado en pecados, etcétera, ahora sirven a Dios con mucho temor y con mucha reverencia. Se da cuenta cómo cuando Dios llega hace la diferencia. Por eso en esta mañana Cristo es la diferencia, o Cristo hace la diferencia en nosotros, nos hace criaturas nuevas. Entonces este pasaje que estamos leyendo, ¿verdad?, dice que este tesoro, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuántos conocen los vasos de barro? Los que nacimos en Oaxaca y yo no sé, en otros estados también en México hay artesanía, ¿verdad? La gente produce sus platos, sus vasos, sus ollas, todo de barro. Y qué sabroso saben los frijoles en ollas de barro, ¿cierto? La comida, ¿verdad?, en ollas de barro. Hace la diferencia. Bueno, hablando de eso. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Entonces, a estos vasos de barro se refiere. ¿Y qué es lo que puso en estos vasos de barro? Mire, dice que, pero tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando? Está hablando de Jesucristo. Dice que cuando nosotros recibimos el perdón, cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, algo sucedió en nuestro corazón. Algunos se acuerdan de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que dice que fuimos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Y saben que este es algo tan valioso de parte de Dios. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios y que viene a morar en nosotros. Entonces es algo valiosísimo, mis hermanos. De tal manera que en el Antiguo Testamento vemos que hubieron hombres que temieron, que obedecieron a Dios, que caminaron con Dios, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo venía y posaba, pero no reposaba en ellos siempre, sino que de repente venía, ¿verdad? Y es por esa razón que muchos de ellos recibieron la inspiración divina para escribir, para decir, los profetas, ¿verdad? Para hablar en nombre de Dios, etcétera. Y entonces venía el Espíritu Santo, pero venía así temporalmente, ¿verdad? Entonces nunca había venido a quedarse en un hombre hasta que vino Jesucristo, y después que se introdujo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entonces todos los creyentes, usted viene, cree en Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados y su corazón es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo que está morando ahora dentro de usted, dice que Él estará en vosotros y con vosotros y en vosotros, en la oración que hace en el capítulo 17 de Juan, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El Espíritu Santo está en vasos de barro. Está en usted, está en mí, está en todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Entonces dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso nosotros, ¿verdad? Usted puede hacer proezas en el nombre del Señor, pero no porque usted tenga el poder, ¿verdad? Para hacerlo, sino que es por lo que usted tiene dentro. ¿Sabe? Hace años vi en un programa, y algunos a lo mejor lo hayan visto, pero se presentó en ese programa una persona que adoraba a la Santa Muerte y decía que hacía muchas cosas, ¿verdad? Que podía ser que un demonio, bueno, ella decía no demonio, sino un espíritu entrara en el cuerpo de una persona. Y en ese set había un pastor, había un sacerdote y había esta persona, adoradora de la Santa Muerte. Y entonces supuestamente esta persona dijo, les puedo demostrar aquí que yo puedo meter un espíritu en una persona. En cualquiera, le dijeron, ustedes díganme en cuál, ¿verdad? Y entonces le dice la persona, pues escoge a alguien. Y entonces escogió a alguien del público. Y entonces le dicen a esta persona del público, le preguntan a esta persona, ¿por qué escogiste a este? Dice, si dice, viene con el pastor. Dijo, pero él tiene una personalidad muy, muy débil. Dijo, es fácil de introducir a algo. Entonces, cuando esta persona estaba a punto de hacer el show, ¿verdad? Supuestamente tratando de hacer eso, ¿verdad? Que no sucedió. Terminó muy enojada esta persona. Y le echaba la culpa al pastor y le dijo que él lo había impedido. Y entonces el que estaba dirigiendo el programa le dice, ¿por qué lo hizo? Dijo, si se supone que estamos en un programa donde ¿verdad? Tenemos ese permiso. Le dijo el pastor, mire, porque le preguntan, ¿usted impidió eso? Le dijo, sí y no. Le digo, no, porque no fui yo. Y le digo, sí, porque hay algo dentro de mí que Dios puso dentro de mí desde el día en que yo recibí a Cristo. La Escritura dice que yo fui sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces hay cosas que el Espíritu Santo no va a permitir que pasen. Entonces, hasta cierto punto yo no fui. Fue el poder de Dios que obra en aquellos que hemos creído. Entonces podemos pensar que si aquella persona, ¿verdad?, en la que iba a ser inducida este espíritu, que era creyente también, que aunque era considerada débil en temperamento, débil en carácter, débil, que podía ser dominada fácilmente, ¿verdad? Había algo dentro de esta persona que por supuesto no podía proceder, ¿verdad? El demonio. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos algo valiosísimo dentro de nosotros. Por eso la pregunta, hace muchos años, escuchaba preguntas de, ¿un cristiano puede ser poseído por un espíritu?
Y entonces hay preguntas, ¿verdad? Hay muchas opiniones, hay muchos diferentes, si se puede o no se puede. Bueno, el Espíritu Santo, si Jesucristo está ocupando tu corazón, el diablo no puede venir y ocuparlo. Tú no debes darle oportunidad. Ahora, sí, la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios se contrista cuando nosotros pecamos. ¿Cuándo se acaba la contristación? Cuando tú pides perdón a Dios. Cuando te pones a cuentas con Dios otra vez, ¿verdad? Entonces, otra vez la relación sentada. Pero, ¿un hijo de Dios puede ser poseído? Por supuesto que no. A menos que tú le des el derecho legal al enemigo. Si tú abres una puerta para que el enemigo entre. ¿Y cómo lo abrimos? A través del pecado, ¿verdad? Les decía hace algunas semanas atrás que la Escritura dice que el diablo, ¿verdad? 1 Pedro 5:8, donde dice que, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas veces el diablo no tiene que buscarnos. Hay hermanos que andan buscando al diablo. ¿Y cómo lo andan buscando? Yendo a lugares donde no deben ir, haciendo el pecado que no deben hacer. Andan buscando la manera de diversión que no es la correcta y están abriendo una puerta y entonces el enemigo se va a meter. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo hace la diferencia en la persona. Jesucristo hace la diferencia en el ser humano. Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, somos nosotros, hechos del polvo de la tierra. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué poder puede tener un mono de barro? O sea, hablando, ¿verdad?, del ser humano. Ninguno. Nosotros fuimos creados por Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero en el poder espiritual nosotros tenemos poder por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es por esa razón que muchas veces ¿de qué oro? ¿De qué vamos a orar? Pero dice que aún el Espíritu que está dentro de nosotros dice que nos dirige, nos guía con gemidos indecibles. ¿Vamos bien? Todo este pasaje de la Biblia nos habla de manera muy singular en lo que respecta al sufrimiento del apóstol Pablo. Vamos a entrar en esos versos donde dice que estamos atribulados, verso 8, estamos atribulados, dice, y no en algunas cosas. Dice que estamos atribulados en todo. Ahora, pero dice que no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Alguna vez usted ha estado atribulado? Aquí dice que estamos atribulados en todo. ¿Atribulados por qué? Atribulados a lo mejor por ahí viene el marido y verdad, y bien enojón, corajudo, colérico, ¿cómo? ¿Verdad? O la esposa, o los hijos al padre, ¿verdad? O el jefe, ¿verdad? Y estamos atribulados en todo. Hay que pagar la renta, estamos a fin de mes, ¿verdad? Y hay que hacer estos pagos. Y que, bueno, entonces estamos atribulados en todo. Dice, pero más no angustiados. Bueno, cierto que tenemos que trabajar, cierto que tenemos que pagar la renta, cierto que tenemos que soportarnos unos a otros en amor, ¿verdad? Tanto el esposo a la esposa, a los hijos, etcétera, ¿verdad? A los jefes, a los patrones. Entonces, pero también dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No angustiados. ¿Por qué? Porque Jesucristo hace la diferencia. Cuando las personas sin Cristo están atribulados, están pasando por situaciones difíciles, no tienen esperanza. Lloran, sufren, pasan dolores, pasan depresiones. Pero el Hijo de Dios, aunque está atribulado en todo, no está angustiado. ¿Por qué? Porque tiene un Padre. Hace algunas semanas le comentaba a un hermano, y creo que se los comenté en alguna ocasión, cuando decía, me gusta cuando estoy en medio de un problema. Y no porque me guste estar en medio de los problemas, pero cuando estoy ahí, estoy esperando, viendo. Quizás para mí yo no veo una salida,
pero estoy deseoso de ver cómo Dios me va a sacar de ahí. Por supuesto, si pongo mi confianza en Dios. Porque si empiezo a buscar, ni cuenta me voy a dar y no, o puede que por mi fuerza yo no salga. Pero por eso no debemos estar angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Hemos llegado al punto de la desesperación? ¿Hemos estado en apuros? Sí. ¿Nos hemos desesperado? No. Gracias a Dios, contamos con un Dios poderoso. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que nomás tiene $10 y dice, o le echo gasolina al carro para regresar, o doy mi ofrenda. ¿Qué hago? ¿Le ha pasado? Y está en ese dilema, ¿verdad? Y ya el hermano con el ofrendero ya viene cerca. Y usted sabe que lo único que tiene ahí son $10. Y está luchando con eso, ¿verdad? Y entonces, en un acto de fe, usted dice, Señor, ¿verdad? Y no lo hace por necesidad, como dice la Escritura, ¿verdad? Porque no debemos hacerlo por necesidad. Doy para que Dios me dé. No es así. Sino que lo que tienes lo das, ¿verdad? Y el resultado de eso, mis hermanos, eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende. Y yo les platico algo. Hace días me fui al trabajo y decía, no tengo para regresar. Y ese día tenía clases en el seminario. ¿Cómo le hago? Nomás voy a llegar al trabajo. Y así anduve. No hubo presión en mí de cómo voy a hacerle para regresar, voy a pedir prestado. No. Al rato se acerca uno de los muchachos y me dice, ¿entonces qué? ¿Me vas a vender la moto? Y le dije, pues sí, ya habíamos hablado. Dijo, ten 300 para amarrar, me dijo. Tuve que pedir, ni siquiera tuve que pedir. Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Son pequeños detalles, mis hermanos, pequeños detalles. Pero Dios se da a conocer que está contigo, que te apoya, que te ayuda, que no te desampara, que no estás solo, que puedes estar en apuros, pero no desesperado. ¿Y sabe qué viene como resultado de eso? Oiga, yo soy muy chillón. Y entonces digo, Dios, gracias. Y a veces andaba trabajando y decía, Señor, qué bueno eres, bendito sea tu nombre. Y entonces, ¿cómo no creer en Dios si lo hemos visto en cada situación? ¿Por qué estar desesperados? Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Los apuros vendrán, mis hermanos. Las tribulaciones dice que en todo, pero dice que ni angustiados ni desesperados, perseguidos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una condición que él estaba experimentando. Perseguido por causa del Evangelio de Jesucristo. Estaba perseguido, pero no estaba desamparado. ¿Por qué? Porque a cada lugar donde él había sido azotado, donde había sido encarcelado, siempre estaba la mano de Dios ahí. Alguna vez lo dieron por muerto, lo apedrearon. Era para matarlo. Lo dieron por muerto. Pero él se levantó y no dejó de predicar. Siguió predicando. Dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque también, así como habían, ¿verdad?, personas usadas por el mal, habían hermanos que lo apoyaban, que oraban por él, que lo ayudaban. En alguna ocasión dice que los bajaron por ahí, ¿verdad?, con cuerdas, por un edificio para que ellos pudieran ir y seguir predicando a otros lugares. Dice, derribados, pero no destruidos, dice el verso 9. Somos perseguidos, mas no desamparados. No desamparados. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Derribados, pero no destruidos. Esto, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice que no le temamos a aquel que puede destruir solamente este cuerpo, sino témele a aquel
que puede destruir no solamente el cuerpo, sino tu alma en el infierno. Así lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? Y dice el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, si este pasaje nos habla del sufrimiento, el apóstol está hablando en primera persona acerca de las cosas que él está padeciendo o que padece. Y las que padece también los creyentes en Cristo, porque déjenme decirle que en muchos lugares, en muchas partes del mundo, ahorita mismo hay hermanos en Cristo que están padeciendo, sufriendo persecución, algunos están siendo muertos por causa de predicar a Jesucristo. Entonces, pero no debemos predicarlo con ánimo de derrota, ¿verdad? Sino con ánimo, sino al contrario, con un espíritu de valor, confianza y fe en Dios. Amén. Entonces, lo que quiere decir esto es que si alguna vez alguien nos dijo que al aceptar a Jesucristo todas las cosas nos iban a salir, ¿verdad? Bien, color de rosa. Dice mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Derritiendo miel siempre. No. Sino que si alguien te dijo que viniendo al Señor tus problemas se acabarían, lo engañaron, lo mintieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las mismas situaciones que vive el de allá afuera que el que vive aquí adentro, y nosotros con mayor razón, porque cuando pasamos a ser parte de en este campo espiritual de Dios, entonces el enemigo la agarra con mayor fuerza en contra de nosotros, pero no estamos desamparados, estamos protegidos por Dios. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que ya vamos a vivir en una cáusula y que ya nada nos va a tocar. Dios puede bendecir nuestras vidas de innumerables formas, eso es así, pero nunca prometió que no enfrentaríamos ninguna aflicción en el mundo. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Alguna vez usted ha sido amigo de algún patrón o de su manager, de su supervisor en el trabajo? ¿Ha sido usted amigo? ¿Han tenido esa amistad que le brinda a usted cierta confianza? Confianza en el sentido de que, ¿verdad? Podrán correr a todos, pero pues, ¿verdad? Nuestra relación de amistad, ¿verdad? No. Y bueno, no porque son amigos del patrón, usted no va a hacer su trabajo, ¿verdad? Si usted va a hacer su trabajo, y por supuesto que van a valorar eso también. ¿Me entiende? Pero ¿cómo se siente cuando usted ¿verdad?, mantiene esa relación? Y hay personas, ¿verdad? Continuamente escuchamos que en los trabajos se mueve mucho la envidia, ¿verdad? El egoísmo. Todos quieren alcanzar mejores puestos, etcétera. Si a aquel le aumentaron el sueldo, ¿verdad? Luego todos también lo quieren. ¿Cómo, verdad? Si hace falta, no es incumplido, no hace bien el trabajo, etcétera. Estamos midiendo todo eso, ¿cierto? Lo hay en los trabajos. Y entonces empiezan a despedir personas, pero usted se siente seguro por esa conexión que hay. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros sacamos esas virtudes que vienen, ¿verdad?, como fruto del Espíritu Santo, y trabajamos y hacemos nuestro trabajo como para Dios y no para el hombre, Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Es posible que corran a todos los demás y tú sigas perseverando, pero aún así, cuando Dios permitiera que se te cerrara esa puerta ahí, Dios, por la forma como tú estás siendo, por supuesto que te va a abrir una puerta mejor. Muchas veces no lo vemos así. Si a ti te despidieron del trabajo, siempre tienes que tener la perspectiva. Si estás honrando a Dios con tu tiempo, con tus bienes, si estás sirviendo al Señor, estás buscando honrarlo a Él en todo lo que haces, a veces Dios te está moviendo del lugar para bendecirte. Nosotros lo vemos a veces, ¿verdad?, por el lado negativo, es que, ¿verdad?, habré hecho algo, ¿en qué estoy fallando? Pero ¿sabe? Dios te está abriendo puertas diferentes, puertas mejores, porque quiere bendecirte.
Ah, tenemos que tener la sabiduría, lo hemos hablado también los domingos por la tarde, ¿verdad? Acerca de cómo nosotros debemos discernir, porque el enemigo va a tratar de separarte de Dios. Posible que por ahí venga una oferta muy jugosa, muy buena, ¿verdad? Pero que ahora te va a impedir servir a Dios, ahora te va a impedir venir a los servicios. Entonces tienes que aprender a discernir cuándo esto es una bendición de Dios o es el enemigo tratando de darte algo para que tú, ¿verdad?, te separes de Dios, porque ese es el propósito del enemigo. Entonces, atribulados en todo, no angustiados, el Señor, a pesar de las tribulaciones que podemos vivir, Él pone un gozo inquebrantable, un gozo que no está, que no es afectado por las circunstancias que vivimos. Amén. Amén. Entonces, todas las cosas pueden estar, o al parecer, ¿verdad?, en tu contra, pero el Señor dice en su palabra, y esto es para que se lo lleve, ¿verdad?, en su corazón. Las mismas palabras que Dios le dice a Josué, después de Moisés haberse muerto, porque ahora Josué es el que va a estar a cargo de llevar a este pueblo y meterlo dentro de la tierra prometida. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escuche bien, cuando Jesucristo está en su corazón, esa promesa del Antiguo Testamento es promesa para suya, porque la palabra de Dios está lleno de promesas. ¿Y para quiénes? Para los hijos de Dios. Entonces dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y palabras, mire, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra, mi hermano, de que Dios no te dejará, no te desamparará, está vigente todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año para ti y para mí. Dios está contigo. Nadie te podrá hacer frente, pero tienes que vivir, ¿verdad? Tienes que vivir como hijo de Dios. El que ha entregado su corazón a Cristo, Dios mismo está con él. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, ya estoy en la recta final. Dice, y nosotros hemos conocido y creído, Primera de Juan 4, 16, en adelante. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El mundo se derriba sin poder levantarse. Pero el Señor dice acerca de sus hijos, Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En alguna ocasión usted se ha desilusionado de la vida cristiana? ¿En alguna ocasión pasó por su mente estaba mejor allá antes, en Egipto, que aquí caminando en este desierto hacia la tierra prometida? ¿Alguna vez alguien le prometió o le dijo, ven a Cristo y vas a ser próspero? ¿Alguna vez le dijeron, pare de sufrir? ¿Cuál es la diferencia entonces? El mundo se cae, y así como se cae, así quedan derribados. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, se levantan. Echa sobre Jehová todas tus cargas, pon tu ansiedad sobre Él. Entonces, Cristo hace la diferencia. Cristo en tu corazón, Cristo dentro de nosotros. Entonces, conoces al Cristo que puede sustentarte en el tiempo de la angustia, en el tiempo cuando estás en apuros, pero no llegas a la desesperación, cuando eres derribado,
pero no eres destruido. Porque los hijos de Dios podemos ser derribados, pero no destruidos. Conoces al Cristo que perdona tus pecados y te da una nueva naturaleza, capaz de soportar las pruebas. Domingo pasado predicaba acerca de la naturaleza divina que Dios nos ha dado. Pasamos a ser parte de esa naturaleza. Conoces al Cristo que trae esperanza y paz a tu corazón. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Hay paz en tu vida? ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por situaciones de angustia, de tribulación, de apuros, de persecución? ¿Qué tipo de adversidad estás pasando? Cantábamos ese rato ese hermoso cántico: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Y qué bonito es realmente poder confiar siempre, siempre en Dios. No cuando las cosas van bien, sino cuando van bien, cuando van mal, cuando no están bien, cuando no están mal, ¿verdad? En todo tiempo es bueno confiar en Dios. Debemos alejarnos de muchos estereotipos falsas, a veces falsas frases que se usan en el mundo. Debemos acercarnos más a la palabra de Dios y a Cristo, tenerlo siempre en nuestro corazón, y nuestro corazón siempre sincero, con arrepentimiento. No esperemos a que las cosas externas cambien, sino nosotros debemos buscar el cambio interno, poniendo toda nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Tendremos aflicción en el mundo? Por supuesto que sí, pero Cristo es la diferencia de nuestra vida. Cristo te hace diferente. Hay una fábula de un águila, acerca de un águila, yo creo que usted lo ha escuchado. Es como una reflexión. Sí, dicen que hace mucho tiempo un hombre escalaba la montaña, y ustedes saben que las águilas hacen sus nidos en lugares muy altos, en los riscos donde los depredadores no pueden llegar. Este señor se encontró un nido de águilas y tomó un huevo. Lo trajo y lo puso con las gallinas, ¿verdad?, para que lo empollaran. Y al tiempo pues brotó, reventó ese huevo y nació un aguilucho, un águila. Pero él no lo sabía. Fue creciendo, se desarrolló, pero creció entre las gallinas, entre los pollos, entre los gallos. Y entonces un día pasó un águila volando, ¿verdad? Y decía: qué majestuoso se ve ese enorme pájaro, qué bonito y qué alto puede volar. Y entonces los otros, pensó, dijo: algún día a mí me gustaría volar así. Dijo: ni lo pienses, tú eres una gallina. Entonces, hay un pensamiento para nosotros. Muchas veces alguien quizás nos ha limitado, nos ha dicho que no podemos, pero déjeme decirle que Cristo hace la diferencia en nosotros. Como seres humanos, por supuesto que estamos bien limitados, solamente como seres humanos, como hombres en este mundo. Pero cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él hace la diferencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay dolor, hay enfermedad, hay angustia, hay tribulación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ponga sobre sus pies, vamos a cerrar este segmento. Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por este momento, Señor, en el que confiados plenamente en que tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón nos hace ser diferentes, nos ayuda a hacer la diferencia. Nos podemos sentir diferentes, podemos tropezar, podemos caernos, pero te tenemos a ti que nos ayudas a levantarnos, a fortalecernos. Gracias porque aún por los tiempos de adversidad que vienen a nuestra vida, que nos hacen firmes, Señor, ser más fuertes, buscar más tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque podemos ver tu mano poderosa, Señor, en todo lo que hacemos.
En el camino donde vemos que avanzamos, a veces sentimos que no avanzamos, pero si tú estás con nosotros, por supuesto que vamos avanzando. Padre, te damos las gracias. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, especialmente, Señor, aquellos que no están aquí por alguna situación, alguna dificultad, alguna adversidad, prueba o tribulación que estén pasando. Nos acordamos de algunos de ellos, de nuestros ancianos, para que sean fortalecidos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, para que estés obrando en sus cuerpos físicos, estés obrando en los corazones dañados, lastimados. Padre, sana las emociones, los pensamientos de todo aquel, Señor, que ha sido dañado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, entregamos a ti todo aquello que el peso y del pecado que aún nos asedia. Si hay algún dolor, Señor, sea moral, espiritual, algún dolor físico, Padre, en el nombre de Jesús oramos, porque tú tienes el poder, Señor, para sanar, el poder para liberar, y oramos, Señor, por esas necesidades de tu pueblo, Señor. Sabemos que hay necesidades, Padre Santo, en las que necesitamos del poder tuyo, Señor. Nosotros bien podemos esforzarnos y hacer lo que está a nuestro alcance, lo que nos es posible, pero ahí, Señor, en esa parte imposible, te suplicamos que tú obres. Honra, Señor, la fe de tus hijos cuando nos acercamos a ti, Señor, con un corazón crédulo, un corazón, Señor, confiado, como dice tu palabra, creyendo en lo que dice. No nos dejarás ni nos desampararás, que nada nos podrá hacer frente, que así como estuviste con Moisés, que tu presencia anduvo con él durante el tiempo que dirigió a tu pueblo en el desierto, así mismo tú nos diriges en este desierto, en este mundo, en medio de las dificultades, de apuros, de persecución. Tú estás con nosotros. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Ayuda a mis hermanos, a cada una de las familias, Padre Santo. Bendice a mis hermanos que están lejos. Guárdanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero que vayamos a la Escritura una vez más.